we have approached this holy day, you have called upon the people of this church before you, and you have blessed them so that they can give you all glory and praise at this time. Señor, nos has bendecido con la oportunidad de aprender acerca de tu palabra y estudiar tu palabra. En este momento te pido que por favor nos muestres todas las bendiciones que tienes para nosotros. Al escuchar tu palabra y entender tu palabra, oro que todos nuestros problemas sean resueltos. Señor, nos has puesto en esta sociedad, en esta ciudad, en esta iglesia, y oro que nos ayudes a confesar que todas las pruebas que tenemos en este momento son tu voluntad y tienen propósito. Y te oramos en este momento por un nuevo santuario, Señor, por una nueva iglesia. Te pido que abres las puertas y te pido que se expanden las oportunidades de hacer trabajo de misiones y el evangelismo. Oro que nosotros seamos como herramientas para tu palabra. Oro en este momento que nadie se quede dormido, que nos des claridad y que esta palabra esté en nuestros corazones. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Leamos Primera de Samuel, capítulo 21. Primera de Samuel, capítulo 21. Primera de Samuel 21, 10 a 15. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10 al 15. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿No es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas, diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? Porque lo habéis traído a mí. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Amén. Estamos aprendiendo acerca de el rey David y el tiempo durante que él buscó refugio y estaba huyendo de Saúl. El primer lugar donde él buscó refugio fue en Gat. Y esto se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 21, del 10 al 15. Vamos a estudiar algunas cosas acerca de Gat. Número 1, esta es una ciudad en Philistines, una ciudad de los filisteos. Y esta es una de las 5 esta es una de las ciudades mayores de Gat. Leamos.
Hay 5 ciudades mayores en los... perdón, 1 Samuel capítulo 7, versículo 6. 1 Samuel capítulo 7, versículo 6. No, eso no es, perdón. La primera ciudad es Ashdod. Están nombrando 5 ciudades, las 5 ciudades más grandes de los filisteos. Y Gat es una de las 5 ciudades. Disculpen, no encuentro el versículo. Y Gat es donde David buscó refugio. Gat es más famoso por ser la ciudad de Goliat. Gat es la ciudad natal de Goliat, del gigante Goliat. Gat es donde Goliat vivía. Leamos 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. En la historia de todo el mundo, Goliat fue el más alto, el hombre más alto. Aunque hoy en día vemos a gente muy alta, nadie se compara a Goliat. Leamos 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Acá vemos que su nombre era Goliat. Y él era muy alto y era buen peleador. Su nombre significa vagabundo. Aunque usted sea alto, grande, buen soldado, si usted no camina con el Señor, usted será un vagabundo. Gat era la ciudad natal de Goliat. En Gat vivían muchos gigantes. No solo era Goliat. Ahora leamos el libro de Josué. Josué. Josué 11, versículo 22. Josué 11, 22. Leamos juntos. Ninguno de los anaqueos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Entonces en Gat vivían los anaseos. Y los anaqueos solo quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod, solo en 3 ciudades. Y ahora leamos Números 13. Números 13, versículo 33. Números 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces los anaqueos también eran gigantes. Acá en Hidesh Barnea es donde los 2 espías
van por 40 días y 10 de esos espías van a Ginés Sharbeo y dan un reporte muy negativo. ¿Y por qué dieron un reporte tan negativo? Porque acá vivían los hijos de Anak, los gigantes. Estos residentes de esta ciudad eran tan grandes, tan gigantes, que ellos decían que comparado a ellos eran como langostas. Acá dice, los hijos de Anak eran gigantes, de grande estatura. Estos gigantes viviendo en Gad. También es evidencia que Goliat también, que él venía de Gad, de donde vivían estos gigantes. Y ahora, ¿qué significa Gad? El nombre Gad, ¿qué significa? Ya lo hemos estudiado. Gad significa significa como reunir o recoger, colectar bebidas. Allá tenían muchas uvas, crecían muchas uvas y ellos se paraban encima de las uvas y hacían vino. Y Gad significa eso, como tener un barril de esta bebida, de esta bebida. Ahora, si usted se para encima de las uvas, sale el jugo, ¿cierto? Y es un color rojo. Y esto indica sangre, es un símbolo de sangre. Y este barril lleno de este líquido rojo es una representación del juicio de Dios. Leamos Apocalipsis. What chapter? What chapter? 14. Apocalipsis 14, versículo 17 al 20. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Este ángel este ángel estaba usando un hoz, porque dijo que las uvas estaban maduras. Madura, la palabra madura tiene dos significados. Primero es ser maduro, y segundo es estar en la conclusión, en el momento final. Leamos Apocalipsis 14, del versículo 14 al 16. Esta es la imagen de la última cosecha.
Leamos juntos. Mire, y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Esto nos está mostrando una imagen de la cosecha. Y en el versículo 17 al 20 nos dice, nos habla de las uvas. La cosecha estaba madura y las uvas también estaban maduras, pero estos dos versículos, estas dos secciones de este capítulo son diferentes. La primera sección de versículo 14 y 17 habla de una nube, ¿cierto? Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, quien está representando ¿a quién? A Jesucristo. Este Hijo del Hombre es Jesucristo. Jesucristo acá es el último juez y está diciendo que la tierra está madura. ¿Y por qué dijo que está madura? Porque es el último momento, ¿cierto? El momento final, la conclusión. Esto está indicando la cosecha de los creyentes. Si usted ciega esta tierra de los creyentes, ¿cierto? ¿A dónde entrarán? Al cielo. Y la otra cosa que cegaron eran las uvas. Y las uvas indican los que no son creyentes. Y ellos están maduros porque su pecado ya ha alcanzado el momento final, como el límite. Al ellos cegar las uvas, está hablando del juicio, del último juicio. Y en versículo 20 vemos que la uva no dejó de la uva no salía jugo, pero salía sangre. Y es porque el pecado de ellos ha alcanzado el límite. Ese versículo está indicando el juicio de Dios. Este gran lagar este gran lagar está representando el juicio de Dios. Ahora, David, ¿por qué huyó a Gad? Porque quedaba cerca. Antes de eso estaba Nob. Y Gad quedaba cerca de Nob. De Nob a Gad son como 37 kilómetros. Y queda al suroeste. Si usted camina rápido o va en caballo, el viaje dura como un día. Entonces David huyó a Gad porque quedaba cerca. El viaje era corto. Y número dos, él estaba huyendo de Saúl. Por eso él viajó a Gad. Y esto lo que significa es: los filisteos y los israelitas son enemigos. Si David huye a la tierra de los filisteos, Saúl lo iba a perseguir, no, porque es la tierra de los enemigos. Si alguien de Corea del Sur huye
a Corea del Norte? ¿Ustedes creen que la policía lo van a seguir hasta allá? No. Entonces David, ¿por qué viajó a Gad? Por estas dos razones. Los filisteos y los israelitas eran enemigos y David sabía que si él se escondía en la tierra de los filisteos, Saúl no lo iba a encontrar. Y por eso es que él huyó a Gad, a la tierra de los enemigos. Era una decisión sabia, pero realmente no tan sabia. David entró a Gad y él pensó que nadie lo iba a reconocer. Era el enemigo. El enemigo no lo iba a reconocer, no le iba a identificar, pero inmediatamente lo reconocieron. Y había un rey en ese tiempo y se acordaron que había un israelita que había matado a Goliat y sabían que era David. Imagínense el temor, el pánico que sintió David al escucharlos decir esto. Entonces lo que hizo David fue pretender que él era demente. De Nob a Gad solo hay 37 kilómetros, ¿cierto? Es una distancia muy cortica. Entonces David huyó por ese motivo y también porque sabía que era la tierra de del enemigo. Hay una lección muy importante que podemos aprender de la ciudad de Gad. La lección que podemos aprender está dividida en 3 partes. Número 1, si su fe se oscurece o te falta fe, su corazón se llenará de temor. Y esto aplica a todos nosotros, no solo al rey David, es para cualquier persona viviendo en el mundo. Si nuestra fe disminuye, se llenarán de temor. Cuando David llegó a Gad, específicamente temaba a 2 personas. Número 1, Saúl, y número 2, el rey Aquís, el rey de Gad. Sabía que temía. Él temía a estas 2 personas, Saúl, al rey Saúl y el rey Aquís. Leamos Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 10. Leamos juntos. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gad. No significa que él le dio por tomarse unas vacaciones y viajar a Gad. No, el corazón de él estaba lleno de temor y estaba huyendo de la presencia de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10. Y ahora leamos el versículo 12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad. No simplemente dice que tuvo temor, pero tuvo gran temor de Aquís. Gran temor, gran es meo en hebreo, que significa, grande. Él huyó a Gad y pensó que nadie lo iba a reconocer, pero todos lo reconocieron como el hombre que mató a Goliat. Y él de repente sintió gran temor
¿Y por qué? ¿Por qué sintió este gran temor? Porque en ese momento la fe de David estaba disminuida, le faltaba fe. Al nosotros en este mundo, vivir en este mundo, cuando algo pasa, algo negativo, nos llenamos de temor. Y en ese momento tenemos que acordarnos, wow, nos falta fe, nos falta tanta fe. En el momento que sentimos temor, tenemos que enfocarnos en nuestra fe. Piensen en Moisés. En ese momento el faraón tenía todo el poder, él podía matar a cualquier persona con solo una palabra. Sin embargo, Moisés no le temía. ¿Por qué? Por su fe. Leamos Hebreos 11. Creo que es 11. Sí, Hebreos 11, versículo 23. O 24 será. O 27. Hebreos 11, 27. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Acá dice que por fe él dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Y por qué? ¿Por qué no temía la ira del rey? Porque él tenía fe, por su fe. ¿Qué clase de fe es esta? Esta es la fe que ve lo invisible. Dios es invisible, ¿cierto? No lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero Moisés aún lo veía. Acá dice, como viendo al invisible. Esta es la fe que tenía Moisés, que le faltaba a David. Si su fe crece, usted no va a tener temor en su corazón. Pero si le falta fe, va a tener mucho temor. Y yo sentí esto en mi vida el año pasado. Fue horrible. Y el único motivo, la única manera que sobrepasé esto fue oración. Cuando ustedes sienten temor, piensen, me falta fe. Y empiecen a orar. Y oro que nuestra fe se aumente y crezca para que ya no sintamos temor en nuestros corazones. Número 2. ¿Qué podemos aprender de Gad? Si un creyente hace algo o se queda en lugares donde no debe de estar, Dios lo reprenderá. David, por ejemplo, está en un lugar muy peligroso. ¿Se acuerdan que muchos sacerdotes habían muerto, ¿cierto? Saúl los asesinó. David sabía que la situación era grave
estaba en un lugar muy peligroso, pero de todas maneras él no debió haber ido a Gat. Él estaba pensando, él estaba dependiendo de su propio entendimiento, de su propia estrategia. Él fue a un lugar donde no debió haber ido. ¿Y qué pasó? La gente lo identificó y él empezó a actuar como un demente. Me imagino que se estaba muriendo de la pena. Es interesante notar que en el versículo 11 los siervos dijeron que él era el rey de la tierra. Leamos 1 Samuel capítulo 21 versículo 11. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este, el rey de la tierra? Terminemos ahí. El valor, el poder de David era tan impresionante que las personas lo identificaron como un rey de la tierra. Los filisteos pensaron que él era una persona más grande que Saúl. Y ahí dice, ellos decían, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10 miles. Aunque Saúl era el rey verdadero, David lo veían en un lugar más alto, como con más respeto. El rey de la tierra. Pero ¿qué dijo el rey Aquís? Lo llamó un hombre demente. Leamos 1 Samuel capítulo 21 versículo 14. Y dijo Aquís a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? Él era, primero lo identificaron como el rey de la tierra, el rey de Israel, pero él actuó como en una manera tan exagerada, como un loco, ya no lo reconocían. Ya pensaban que era un hombre demente. El rey de Israel se convirtió en un hombre loco. Imagínense la pena de David, la vergüenza. Él huyó a la tierra de sus enemigos y él no debió haber hecho esto. Y es lo mismo que una persona en Corea del Sur estar tan desesperada y huir a Corea del Norte. Imagínense en esto. Si una persona huye a Corea del Norte y dicen que allá es mejor, que está viviendo una vida mejor, ¿ustedes lo creerían? No, pensarían que era un hombre loco. Otra persona que hizo algo así era Abraham. En Génesis 12, versículo 10 al 20, después de Abraham entrar a la tierra de Canaán, hubo una hambruna. Génesis Génesis 12, versículo 10. Génesis 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra.
La tierra prometida era la tierra de Canaán. Si él entra a esta tierra prometida, no debe de haber hambruna, ¿cierto? Debe de haber prosperidad y bendición que Dios tiene para él, pero no, él no encontró esto, se encontró con una hambruna. Mucha gente piensa que cuando entran a la iglesia, cuando empiezan a dedicar su vida al Señor, que ya la vida va a estar suave, sin problemas, pero de repente pierden el trabajo, sus hijos se enferman, empiezan a pelear con sus familiares. Esto nos pasa, ¿cierto? La mayoría de la gente se va a Egipto, porque Egipto es como un símbolo de prosperidad para muchas personas, pero no. Cuando ustedes empiezan a experimentar estas pruebas, no deben de volver a Egipto, tienen que seguir adelante. Pero Abraham hizo lo mismo que David. Se fue a Egipto, se fue a una tierra donde no debió haber ido. Casi pierde a su esposa. ¿Qué podemos aprender de Gad? ¿Qué significa Gad? El lagar, ¿cierto? Donde se colecta esta bebida. ¿Esto qué significa? No debemos ir o acercarnos como al juicio de Dios, o sea, no debemos ir donde no nos conviene, ¿cierto? Espiritualmente. Ya sabemos que este lagar significa el juicio de Dios. Específicamente, Gad indica la tierra caída. Ustedes de pronto vienen a la iglesia y de repente empiezan a experimentar pruebas muy difíciles y muchas personas les pasa esto y ¿qué hacen? Se van de la iglesia. Cuando alguien se va de la iglesia, se están acercando al juicio de Dios, ¿cierto? Sí, se van donde ya pueden hacer su voluntad y no seguir la voluntad y los mandamientos de Dios, pero ese mismo lugar es donde está el juicio de Dios. Babilonia, Egipto es un lugar de juicio. No deben de morar ahí. Leamos Apocalipsis 14. Apocalipsis 18, perdón, no 14. Versículo 4. Apocalipsis 18, 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Ustedes deben de salir de este pueblo, ¿cierto? Si ustedes se van de la iglesia, nadie los molesta, pueden comer, beber, hacer lo que les dé la gana. Pero este es un error. Esa vida es solo temporal, esa alegría que uno siente al hacer lo que uno quiera, eso todo es temporal, porque luego viene el juicio de Dios. Y ahora la parte número 3 de esta lección. Si ustedes oran al Señor y dependen, confían en el Señor, Él
Dios los sacará de esos lugares de temor y le dará revelación. David huyó a Gad y se reveló su identidad porque él había matado a Goliat. Y estuvo en una situación donde no sabía qué hacer, cómo salvar su vida, entonces actuó como un loco. Digamos que ustedes están huyendo de un zorro, pero se encuentran con un león. Una situación muy difícil. Ustedes está huyendo de un zorro, pero se encuentran con un león, imagínense. ¿Ustedes creen que David estaba confiando en el Señor y orando? Él no murió. Entonces me imagino que sí, él sí oró, le oró al Señor que lo ayudara. Y podemos ver esto en el libro de Salmos. No en este capítulo 21 de Samuel, pero en Salmos 34. Leamos Salmos 34. Es importante que ustedes lean la oración de cada que empieza cada capítulo de Salmos. Acá dice la protección divina, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Salmos 34. Sí, acá. Es importante que ustedes lean la oración antes de cada capítulo para saber el contexto. Abimelech Abimelech es como un título de los reyes de los filisteos. ¿Y quién era Aquís? Aquís es el nombre del rey. Él era un rey filisteo. Abimelech es como el título. El título. El nombre Abimelech indica los reyes, los faraones. El emperador de César, le decían, el emperador César, perdón, les decían Abimelech. Aquí ese es el nombre actual de esta persona. Ahora el título del capítulo 34 dice: la protección divina, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. En ese momento David escribió este poema, versículo 4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová. Esto significa que él oró a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David estaba orando en medio de esa situación y luego escribió este poema. Antes de huir a Gad, él no oró, él no buscó el propósito de Dios y por eso se encontró en una situación peor. Y ahora dijo que Dios lo libró de sus temores. Leamos versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dice aquí que
Jehová no solo lo libró de sus temores, pero sino de sus angustias. Y esta era la confesión de David. La lección que podemos aprender de esto es que no importa la dificultad o la prueba, tenemos que orar, debemos orar y confiar para que Dios nos libre de todos nuestros temores y nuestras angustias. Y el otro salmo es donde David documenta lo que sintió en esta situación es el Salmo 56. No lo veo. Leamos el título. Oración de confianza al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictam de David cuando los filisteos le prendieron en Gat. Leamos versículo 9. Leamos versículo 9. Estos son los dos capítulos donde él documenta su experiencia en Gat. Leamos primero versículo 4, Salmo 56, 4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice, en Dios he confiado. David no solo oró, pero confió. Leamos versículo 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamaré, esto sé que Dios está por mí. Dice, el día en que yo clamaré, o sea, el día en que yo ore, Dios lo librará. Es importante saber que cuando estamos en una situación de mucha desesperación, tenemos que confiar en Dios, confiar que Él nos va a librar. Cuando yo estaba en Corea, cuando usted pasa por una ciudad que se llama Gangnam, hay un aviso de una comunidad cristiana que el aviso dice, ¿por qué se preocupan cuando pueden orar? Cada vez que paso por esta ciudad veo este aviso y me pongo a pensar, no hay motivo por la cual preocuparse. Si usted ora, clama al Señor, Él lo escuchará. Ustedes tienen problemas, se preocupan, oren. En oración. Oraciones es la arma más poderosa que tenemos. Como David, Dios los librará de sus angustias y temores. Oremos. Nuestro Padre viviente, al vivir nuestras vidas, vivir en este mundo, pasamos por muchas dificultades y cuando estas pruebas llegan a nuestras vidas, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a experimentar tu liberación, tu gracia, y ayúdanos a reconocer que todas nuestras bendiciones vienen de ti. Si hay temor en nuestros corazones, si hay preocupación, inseguridad, ayúdanos a arrodillarnos y orar. Ayúdanos también a tener éxito. Ayúdanos a ser serios y dedicados a tu palabra. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, con acción y gracia. Amén. Amén. Tenemos unos anuncios. El hermano Orión va a competir en ¿cómo se dice eso? Otra competición de brazo luchador, dice Google.
iba a empezar a... Oh, perdón, tiene una entrevista en el radio acerca de sus competencias. Entonces, escuchen las entrevistas. Yo regresé de Corea y por la gracia de Dios y sus oraciones, todo salió muy bien.